Buenas noches, les saluda Liliana Chávez Otero y en nombre del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, les doy la cordial bienvenida a todos nuestros asistentes y continuando con el ciclo de conferencias Juntos en la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte. La conferencia de esta noche estará a cargo de la doctora Elena Zapata Mendoza, con el tema Los museos como atractivos turísticos. A continuación, voy a dar lectura sobre su formación académica y experiencia laboral de nuestra expositora. En su formación académica ostenta los siguientes grados. Es licenciada en turismo, maestra en planificación y gestión turística, doctora en ciencias del desarrollo social de la Universidad Nacional de Trujillo. Ha realizado diferentes diplomados, como diplomado en investigación en la Universidad Cayetano Heredia, diplomado en industrias culturales en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, diplomado en calidad universitaria en la Pontificia Universidad Católica. Con respecto a su experiencia laboral, es docente nombrada desde el 2001 hasta la actualidad en la Universidad Nacional de Trujillo. Del 2015 al 2019 fue directora del Fondo Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo. Ha realizado diferentes consultorías para diversas instituciones públicas. Ha sido organizadora de las jornadas de investigación científica en turismo de la Escuela de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo y es conferencista nacional e internacional sobre temas de investigación y turismo. Bienvenida, doctora Elena. Muchas gracias, estimada Lili. Buenas noches a todos los que participan de este evento. Mis primeras palabras quisiera que sean de agradecimiento, en especial para los directivos del museo que han tenido la gentileza de invitarme a participar en este interesante y sostenido programa de conferencias que vienen haciendo cada viernes a las 7 de la noche. Más de una de ellas las he seguido y de paso quiero felicitarlos por este trabajo, tanto a los directivos como a sus comprometidos trabajadores. Muchas, muchas gracias. Esta noche tengo el honor de estar con ustedes compartiendo una visión desde mi punto de vista profesional del museo como atractivo turístico. He podido seguir, como decía anteriormente, algunas conferencias muy interesantes y con mucha especificidad, hablando del patrimonio tanto material como inmaterial, desde ese punto de vista del antropólogo, del historiador, de repente del educador, pero en este caso les traemos la visión del licenciado en turismo desde nuestro punto de vista técnico, cómo es que vemos un museo o cómo a través de los ojos del turista se ve un museo. Y es por eso que hemos dedicado a esta conferencia como los museos como atractivos turísticos. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Se puede visualizar, Lili? Lili, ¿estás Sí, visualizando ya la diapositiva? sí, está bien, todo conforme. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, comenzamos, queridos amigos, también darles la bienvenida a cada uno de los amigos que nos están acompañando esta noche, agradecer por su tiempo. Ya les decía en las palabras introductorias que voy a trabajar en esta noche los museos como atractivos turísticos. He preparado estos 4 contenidos que definitivamente serán desarrollados algunos con amplitud, algunos básicamente para introducir al tema que queremos trabajar. Cuando pensamos en un museo, quisiera que me ayuden un poco en sus casas, en sus oficinas, donde se puedan encontrar, ¿qué visualizamos? ¿Qué idea tenemos cuando alguien nos menciona un museo?
Y yo creo que si estaríamos en un salón de clase, ya que todos saben que soy docente universitaria, me gano un poco la idea de preguntar a algún estudiante, pero puedo llegar a entender que cuando uno piensa en el museo, reflexiona sobre cultura, educación, yo creo que arte. También podríamos estar pensando, cuando yo pienso en un museo, pienso en personas educadas, personas que tienen un interés y una sensibilidad particular por el arte, por la cultura, por entender qué pasó ayer para no repetir esos errores del pasado en el hoy que estamos viviendo. Encontré una frase muy interesante y que comparto totalmente, la que menciona Mario Botta, que es un arquitecto suizo que ha estado relacionado a los museos y plantea lo siguiente: un museo es un lugar espiritual. Las personas bajan la voz cuando se acercan al arte. Yo agregaría a esta frase, las personas bajan la voz cuando se acercan al arte y a la cultura. Quiero destacar de esta frase algo muy interesante. Imagínense pensar en el museo como un templo en el que acallamos nuestras voces para que nuestras mentes, nuestros corazones se sientan inspirados y entiendan, se sensibilicen y se transformen. Así que recordemos esta interesante frase de los museos. Los museos son lugares espirituales donde se salvaguarda la cultura y es allí donde convergemos en nuestros mejores sentimientos. Antes de pasar a desarrollar esta conferencia, yo no quería dejar de tocar este punto inicial. ¿Qué es un museo? ¿No? ¿Cómo se puede definir a un museo? Y entiendo que la institución que tiene pues que consultarse cuando queremos definir a un museo es el ICOM, y encontré en su página web un interesante proceso de actualización de la definición de los museos. Incluso entiendo que se ha solicitado una serie de información, características de muchos pensadores, gente vinculada al arte, a la cultura, para que envíen sus aportes y se pueda construir una definición completa o más acercada a lo completo de lo que significa un museo para la humanidad. Aquí, a pesar de que el texto es un poquito grande, yo creo que es significativo leerlo y tenerlo en cuenta antes de continuar con el tema más relacionado a lo turístico. Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Imagínense qué profundo sentido tiene el museo en las sociedades. Pensar en el bienestar planetario es una tarea digna y noble la que un museo tiene. Yo creo que cada uno de los museos en el mundo, sean pequeñitos, intermedios o grandes, estos cumplen una función contundente en la transformación de la sociedad. Definitivamente es algo que tenemos que tener en cuenta la gente de turismo o de las otras disciplinas. Esa es la función de un museo, trascendental para la vida humana. En ese sentido, quiero plantear que el valor de un museo, esto no pensado en la teoría, sino más bien visto en el ciudadano de a pie, en aquel que conoce, que en algún momento ha podido visitar un museo, encontramos estos elementos. ¿Por qué es importante un museo? ¿Dónde radica su valor?
Yo considero que su valor radica en que es una forma de educación. Es una manera de educar al colectivo humano que pueda participar de su visita, y esta educación es amigable, es ligera, es espontánea y permite de manera mucho más lúdica aprender, incorporar información a nuestra mente que nos pueda luego para tomar mejores decisiones. Creo que el museo sensibiliza. Yo en más de uno de los museos que he salido, salgo con una nueva idea, con propósitos distintos, haciendo enmiendas de repente de algunos hechos que no se están haciendo bien, pensando en lo que deberíamos hacer correctamente, ¿no? Por otro lado, creo que el museo democratiza la educación, este tipo de educación, y democratiza la cultura. Los museos no están hechos, como decía ICOM, no tienen fines de lucro, y por otro lado no están hechos para un cierto sector de la sociedad. Los museos son para todos. Y yo creo que nos queda claro porque cada uno de los museos a los que hemos visitado podemos encontrar que tienen sus tarifas para visitantes nacionales, extranjeros, pero tienen programas de acercamiento con su comunidad, ¿no? Fechas, momentos en los que las personas de la comunidad, del entorno del museo y que probablemente sean los depositarios de la cultura, puedan participar de sus muestras de manera libre o gratuita, ¿no? Creo que los museos inspiran. Cuando los niños van a un museo, salen con nuevas ideas, fomenta la creatividad y nos plantea nuevos retos para el futuro. En suma, te hace mejor persona. Por otro lado, considero que un museo, por lo menos en el ámbito de Perú, que es lo que nos toca analizar en este momento, eh, los museos lo que nos fortalecen es el orgullo nacional, el orgullo regional. Más de una vez que he podido leer los comentarios, por ejemplo, de páginas web de viajeros, ratifican que al salir de un museo, y en especial el de la UNT, han fortalecido su amor por su cultura, por ese proceso histórico que habían dejado de lado desde la secundaria y que hoy lo retoman siendo ya profesionales. Entonces, los museos también nos promueven el aumento de nuestro orgullo nacional, regional o local. Vamos a pasar al punto número 2, los museos en el mundo. Quería, con este punto, en este apartado, quiero que me acompañen a un viaje planetario por recorriendo los 10 museos más importantes del mundo. Por lo menos, según National Geographic, ha establecido un top 10 de museos y galerías del mundo. Ya saben que yo creo que esta organización, National Geographic, tiene toda la autoridad como para establecer un ranking y determinar cuál podrían ser los 10 museos o galerías en las que se salvaguarda la cultura y el arte en el mundo. Seguramente por la calidad de sus muestras, la calidad de los elementos que salvaguarda, pero también por los servicios que ofrece. Aquí este breve paseo. En el top 1 encontramos al Smithsonian Institute de Estados Unidos en Washington, D.C. Es considerado uno de los museos más grandes del planeta. No solamente se entiende como un museo, sino también como un espacio de fortalecimiento de la educación y de la cultura a través de programas específicos, programas de cine, programas de educación, el respeto por las minorías, una serie de actividades que lo convierten en el mejor y más grande museo del mundo, según la lista y el ranking establecido por National Geographic. Y yo creo que cuando somos interesados en los viajes o ya turistas, en nuestra lista de deseos de viaje está Francia, y cuando hablamos de Francia nos pasa más o menos lo mismo que con Perú.
Si pensamos en Francia, la imagen inmediata que tenemos podría ser la Torre Eiffel y probablemente inmediatamente después o en algunos otros casos primero el Museo del Louvre. En ese sentido, el top 2 de esta lista de 10 museos es el Museo del Louvre de París. Este museo lo vamos a analizar un poquito más porque lo he traído como un ejemplo de museo atractivo. Luego tenemos en el punto 3 el Museo de la Acrópolis en Grecia. Imagínense la vasta cantidad de expresiones culturales que Grecia puede generar en el mundo y que ha tenido que desarrollar una serie de espacios para presentar, para salvaguardar y para presentar, por supuesto, estos elementos de la cultura para los visitantes y para los mismos habitantes de este país. En el punto 4 tenemos el State Hermitage en Rusia, en San Petersburgo. Luego tenemos en el punto, en el top quinto, el British Museum de Inglaterra. En el número 6 tenemos al Museo del Prado de España. Y en el punto 7 tenemos al Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Definitivamente, este es un museo que a mí en particular, pues es muy significativo. Pues tuve la gran oportunidad hace un buen tiempo ya, de visitarlo. Y aquí les quiero contar un poquito la experiencia, ya que de este top 10, pues solo he podido tener la posibilidad de visitar el de Nueva York. Hace unos 6 años tuve, como les comento, la oportunidad de estar en Nueva York y visitar el museo. Esta es la parte frontal de este museo. Tiene una serie de servicios entre los que se encuentran pues las librerías, los servicios de cafetería. Recuerdo mucho que la definición de sus tarifas está relacionada al tiempo en que vas a pasar en el museo. Por supuesto, hay una gran cantidad de salas en las que necesitarías organizar tu mañana, tu tarde o un full day para poder hacer esta visita. Recuerdo que para la fecha había una tarifa de $17, que era la más común, digamos, y la de $36. En la de $17 incluía un artefacto que podríamos decir que es un aditamento tecnológico que tenía grabado toda la información de cada una de las salas que podías visitar. Cada uno de los elementos de la cultura material que se encuentran dentro del museo tienen un código. Ese código está incluido dentro de este elementito tecnológico y genera una información en el idioma que tú elijas. Entonces, lo que sí recuerdo mucho es que con esta modalidad no se hacía tan necesario el uso del servicio de guiado. Definitivamente es una pena porque considero que el papel del guía en el recorrido turístico es fundamental. Nunca será superado un ser humano con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes frente a un equipo tecnológico. Pero bueno, esto es lo que estaba pasando en este escenario. Como podrán ver, esta es otra vista del Metropolitan. A mí me dejó muy impresionada la sala egipcia. Yo considero que, bueno, no conozco Egipto, así que lo primero que quería conocer eran todos estos bienes materiales de la cultura de Egipto y de Grecia. Así que hice las visitas de estas dos salas. Como podrán notar, acá hay una réplica de una, ¿qué podría ser? Voy a decirle piscina, probablemente ese no sea el nombre técnico, pero es una réplica del entorno egipcio en donde se encontraban estas muestras, que, bueno, entiendo, todas eran originales. Seguimos con el top 10 y en el punto 8 encontramos a los museos del Vaticano en Italia. Seguimos en Italia con el punto 9, que están las galerías de Uffizi, y en el 10º está el Rijksmuseum de Ámsterdam. Es así que National Geographic plantea estos 10 museos que nos permiten reconocer su calidad y, como decía al inicio de esta parte de la conferencia, la idea de National Geographic es establecer cuál es la calidad de estos atractivos museos
que están basados en su diversidad de productos o su diversidad de bienes materiales e inmateriales que salvaguardan, pero también por los servicios que adicionalmente ofrecen. Seguimos con los rankings. Encontramos, según la BBC News, un ranking de los 5 museos más emblemáticos de Latinoamérica. El primero es el Museo de Antropología de México. En el segundo estamos nosotros, el Museo del Arco en Perú. Al parecer, según la BBC, este es un museo bastante interesante, por el cual está en el punto número 2. Encontramos el Museo de Oro de Colombia y, por otro lado, el Museo Imperial de Brasil. Asimismo, el Museo de Arte Latinoamericano de Argentina. He querido mostrar este contexto nacional e internacional, bueno, lo internacional, pero en la región, digamos, latinoamericana y en el mundo, para poder entender cómo es que se está mirando a los museos en estos entornos. Pasemos a hablar de los museos como atractivos. Miren, según nuestra ley de turismo, el atractivo turístico es definido como el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. Quiero hacer aquí una puntualización. Un recurso turístico es cualquier elemento material o inmaterial que tiene valor en sí mismo. Pero un atractivo turístico es aquel que, aparte de su valor intrínseco, tiene valores adicionales agregados, que podrían ser servicios, que podría ser equipamiento, un sistema de información adecuado, entre otros elementos. Adentrándonos ya en el tema técnico turístico, podríamos decir que ¿dónde podemos ubicar a los museos? Miren, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de ofertantes y demandantes. Los ofertantes somos nosotros los que estamos en el destino, profesores universitarios, empresarios, gestores públicos que promueven la idea del turismo, que quieren que su país sea conocido, que el turista venga y consuma nuestros servicios. Pero dentro del atractivo dentro del destino encontramos un elemento central, que es el atractivo turístico. Yo me imagino que si estuviéramos en una sala y preguntáramos ¿qué atractivo conoces o qué atractivo identificas? Pues podríamos encontrar un sinnúmero de atractivos visitados, conocidos, por conocer, con interés. Pero ese gran grupo tiene que ser categorizado. Entonces, cuando hablamos de atractivos en turismo, tenemos que considerar que hay 5 categorías. Entre ellas tenemos la primera, que es sitios naturales. La segunda, manifestaciones culturales. La tercera, folclore. La cuarta, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. Y la quinta, los acontecimientos programados. Vamos a continuar con los sitios, las manifestaciones culturales, que es la que quiero detallar, porque es allí donde encontramos el vínculo del turismo con los museos. Las manifestaciones culturales, como categoría, tienen tipos. En los tipos encontramos al primero, y creo más significativo, los museos y otros. En el segundo tipo, la arquitectura y los espacios urbanos. En el tercer tipo, los lugares históricos. Y en el cuarto, los sitios arqueológicos, terminando con los pueblos. Siendo así, encontramos entre los tipos, al primero, como decía, a los museos y otros. Quiero enfatizar que la categoría más destacada, si se quiere, de nuestro país como destino es la categoría manifestaciones culturales. Y los atractivos dentro de esta categoría más visitado y elegido por los turistas son los museos. Dentro de seguimos en el tema técnico turístico, los museos y otros son un tipo, pero estos tienen subtipos dentro de ellos. Y miren, en estos subtipos encontramos museos, museos de sitio, galerías expositivas, salas de exhibición, casas museo, pinacotecas, entre otros. Entonces, en términos reales y concretos, los museos
los museos de sitio, las galerías expositivas, las salas de exhibición, las casas museo y las pinacotecas son para los licenciados en turismo, son para los destinos atractivos turísticos, que deben cumplir con la condición de tener valor intrínseco, pero que además deben sumar valor externo que le dan los servicios diversos. Ya que hemos encontrado el vínculo entre el turismo y los museos, quiero contextualizar la idea del Perú como destino. Así como las personas tenemos vocaciones, también consideramos que los destinos tienen vocaciones. La vocación turística del Perú es ser un destino turístico cultural. Y todo se originó en 1911. Recuerden que el gran desarrollo turístico tiene como punto de partida el sur del país. Ese es el escenario, pero el hecho histórico es el descubrimiento científico de Machu Picchu. 1911, con Hiram Bingham, se desarrolla este descubrimiento científico de este gran espacio arqueológico, y a partir de allí se genera una gran información, expectativa sobre la visita, y empezamos a tener nuestros primeros visitantes. ¿Qué pasó en aquella época? La gente llegaba a la zona atraída por esta información que se había generado a partir de este descubrimiento científico, y lo que ocurría es que no habían servicios. No había dónde brindarles alimentación, hospedaje, y es por eso que lamentablemente nuestro desarrollo turístico no parte de la planificación, sino parte de esta situación de emergencia, de que tenemos un recurso con gran potencial y la gente lo quiere ver. ¿Qué hacemos cuando la gente ya está aquí? Pues brindarle los servicios de acuerdo a las posibilidades del momento. Por eso es que considero que el turismo surge en el país a partir justamente de este descubrimiento arqueológico. Como se dan cuenta, nosotros desde nuestro nacimiento fuimos sellados por la idea de promover la cultura como atractivo. ¿Qué elige el turista o por qué elige Perú nuestros turistas, tanto los nacionales como extranjeros? Primero, por la cultura ancestral. En más de uno de los foros que me he encontrado con compañeros, colegas de turismo y también de ciencias sociales, el primer elemento con el que asocian a nuestro país es su cultura ancestral. Esta cultura ancestral se materializa en los sitios arqueológicos, y si tendríamos que hacer el mismo ejemplo de Francia es Torre Eiffel o Museo Louvre, y Perú es Machu Picchu. En ese sentido, los sitios arqueológicos monumentales materializan la idea de que el Perú tiene una vocación de destino turístico cultural. Tenemos, solo por supuesto, por mencionar uno de los más reconocidos, pero es bien sabido, y más en este foro, que hay gran cantidad de elementos materiales dejados por nuestros ancestros que representan esta cultura del pasado y que hoy nos enorgullecen. Además, el destino turístico Perú es elegido por su cultura inmaterial. Quiero hacer hincapié en este punto porque hemos iniciado nuestro desarrollo turístico desde la lógica de vender monumentos significativos, enormes como los de Machu Picchu, entre otros, pero hoy por hoy estamos adicionando a nuestro producto turístico nacional esta importante presencia de la cultura inmaterial. Y creo que de toda esta podría destacar a la gastronomía, entre el folclore, danzas, artesanía, modos de ser, modos de estar, que son importantes y que poco a poco se van incorporando dentro de productos turísticos, ya no vendiendo atractivos monumentales solamente, sino vendiendo experiencias culturales. Dentro de todos estos también los turistas que nos visitan, en especial los extranjeros, están interesados en los museos que salvaguardan toda nuestra riqueza, no solo en minerales, sino también en otros elementos y procesos, ideas,
las lógicas del pasado que también están presentes en los museos. Asimismo, quiero comentarles cómo cerramos el año 2019. Todos sabemos lo que nos ha causado la pandemia de COVID-19. Tal vez sin esta pandemia, en este momento estaríamos dictando esta conferencia en el hermoso patio del Museo de la UNT, a esta hora intentando organizar, ya me imagino Liliana y los demás colaboradores del museo organizando los equipos para albergar a la gente que podría ir a esa conferencia. Pero miren lo que ha ocurrido. La pandemia nos ha dejado tremendas situaciones y desafíos que afrontar, situaciones tristes que pasar por la muerte, por la enfermedad, por la situación que pasa el país. Pero creo que también la pandemia nos está dejando algunas cosas interesantes, como migrar de manera inmediata y obligada a la virtualidad y permitirnos espacios de confrontación, espacios de conversación como este, llegando a más personas. Lamentablemente, COVID-19 paró la visita turística de manera radical y no generamos turistas desde marzo hasta recién estos meses que algunos turistas nacionales se están interesando por volver al país. Miren cuántos turistas visitaron el Perú el 2019. Cerramos el año con 4.463.624 turistas extranjeros. Quiero mencionar que así como tenemos turistas extranjeros, el peruano ha desarrollado un interesante hábito de viajar. Está viajando cada vez más por el país. Imaginemos peruanos viajando por Perú, interesados en la playa, interesados en Cusco, interesados en Chanchán, en La Huaca y en muchas regiones de nuestro país. Se ha reportado también casi el mismo monto de turistas extranjeros en turistas nacionales. Diríamos que en el 2019, haciendo un estimado grosero tal vez, casi 9 millones de personas, de turistas entre nacionales y extranjeros viajaron por Perú. Se dan cuenta lo contundente que ha podido ser la actividad, pero lo frágil que también es, porque hoy hemos reportado meses tras meses 0 turistas en el país. ¿Qué pasó con nuestra región? La Libertad cerró el 2019 con 736.183 turistas. Hoy estamos volviendo a abrir nuestros sitios arqueológicos, como fue el caso de la Huaca de la Luna hace poco, y seguramente en un futuro le tocará hacer lo mismo a nuestro emblemático museo de la UNT. Quiero caracterizar un poco cómo es que es nuestro turista nacional. Ahora que hablamos de las generaciones y quiénes son cómo están organizadas, quiero, por ejemplo, mencionar que para el perfil del vacacionista nacional del 2019 de PROMPerú, los turistas nacionales, los jóvenes fueron los que más viajaron. Entre ellos, los centennials y los millennials representaron el 63% del total de viajeros. Por otro lado, aumentó el porcentaje de vacacionistas hombres y de personas solteras. Tenemos más mujeres que viajan, más peruanas que viajan por Perú, que es el 52% respecto al 48% de peruanos, 51% de personas que viajan en pareja. Y miren, entre las generaciones que están divididas por PROMPerú como Centennial, Millennial, la generación X y los Baby Boomers, fueron los Millennials los que más viajaron por el país. Tenemos también que respecto a las actividades que realizan estos peruanos que viajan por Perú durante sus viajes por el país, las actividades urbanas de diversión y entretenimiento, así como el turismo cultural, registraron importantes incrementos en comparación del 2018, ¿no? Quería, por ejemplo, destacar que el 36% de los turistas nacionales hacen turismo cultural.
lo que corresponde a visitas arqueológicas en un 21%, visitas de museos en un 17% y visitar comunidades nativas en un 3%. Antes de pasar a los turistas extranjeros, quería mencionar que PROMPERÚ ha estado activo todo este tiempo durante la época de pandemia, generando no solo espacios de encuentro entre empresarios, entre profesionales y actores del turismo de las regiones y el país, también ha desarrollado estudios de demanda. Y uno de los estudios más recientes que hace PROMPERÚ determina que fue un estudio de mercado para turistas nacionales, en donde determina que los turistas nacionales están pensando viajar en el corto plazo. Esta estimación, este estudio, se hizo en julio del 2020. Los turistas en esa época contestaron que ellos empezarían a viajar primero por su propia región o en el mismo país. No se arriesgarían a salir del país. ¿Por qué? Porque sus seguros de salud, de vida, cubrían en el ámbito nacional. Y teniendo todavía un entorno de pandemia no manejado, no solucionado, no se arriesgaban a ir fuera del país o no se arriesgaban a ir tan lejos de su región. Entonces, le generaban un fuerte énfasis a los sitios relacionados a su entorno de vida. Si yo soy trujillano, es interesante pensar en Huanchaco, es interesante para mí pensar en Moche, probablemente Pacasmayo, y es hasta allí donde el turista nacional pensaba viajar, porque en ese entorno se sentía seguro y por supuesto también se había considerado que hoy por hoy la gente está reorganizando sus prioridades de gasto. Yo creo que si hacemos un análisis personal y nos preguntarían, ¿cuándo empezarías a viajar turísticamente? Nosotros diríamos, bueno, yo en mi caso yo creo que el otro año. Y el dinero que tenga que gastar, que de repente estaría programado para viajes, lo guardaría pensando en la salud. Y eso es lo que estaban respondiendo los turistas nacionales. ¿Y qué lugares quisieran visitar? En este caso, y después de la pandemia, sí quisiera comentarles que un poco la intención de visita a museos baja, porque el turista nacional está asociando que es mejor hacer visitas a entornos al aire libre, prioritariamente playas o bosques, pero los museos los estaban visualizando como espacios cerrados y ya con toda la información que hemos podido acumular en 9 meses respecto a esta pandemia, entendemos que estando en un lugar cerrado, sin mucha ventilación, el virus se propaga con mayor facilidad. Según el perfil del turista extranjero, elaborado en el 2019 por PROMPERÚ, tenemos estas características. Los turistas extranjeros son prioritariamente hombres, en el 60%, a diferencia que ustedes ven en los turistas nacionales, ¿no? Sigue siendo de mayor prevalencia la idea de viajar en pareja. El 56% de esos turistas viajan en pareja. Miren, en esta ocasión, los turistas millennials son los turistas que son el mayor porcentaje de turistas que viajan. Luego tenemos a los generación X y seguido de los baby boomers, luego los centennials y por supuesto la generación silenciosa que está entre los 74 y 94 años tienen un menor porcentaje en la distribución de turistas por generaciones. ¿Cuáles son las actividades realizadas por estos turistas extranjeros? Quiero destacar que el 90% de los turistas extranjeros vienen y hacen actividades relacionadas a la cultura. Esto quiere decir visita a sitios arqueológicos y visita a museos. Enfatizamos entonces la relación del turismo, del turista, con los museos, como entes o como espacios de atracción para turistas que buscan informarse
de nuestra cultura y de nuestra historia. Y no solo de nuestra cultura del pasado, sino la que estamos viviendo hoy. Entonces, un museo atractivo, para decirlo de algún modo, un museo atractivo debería cumplir con estos requisitos. Para que un museo que cumple con la función que ICOM en la definición había mencionado sea considerado un atractivo, debería adicionalmente a esa función de salvaguarda y de transformación social, debería contar con servicios, equipamiento e instalaciones. En ese sentido, cuando hablamos de servicio, hablo del servicio del guiado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando hacía una consultoría en Chan sobre un tema también de turismo, hacer la evaluación del plan maestro de Chan, analizábamos qué es lo que valoraba el turista respecto al recorrido y decía, bueno, la importancia del guía, ¿no? La trascendencia del guía en la transmisión del conocimiento. Y he ahí la importancia de generar un guión turístico oficializado, basado en investigaciones, en antecedentes eh, probados, en información que tenga una data y que sea socializado con los expertos para poder sacarlo a la luz entre los visitantes. También puedo hablar de servicios, bueno, entre los básicos como de estacionamiento, de servicios higiénicos, de alimentación, de venta de souvenirs. Hace años, cuando yo era estudiante de turismo y todavía no entendía la verdadera magnitud de la profesión, recuerdo que leía estos folletos que FOCTUR en aquellos tiempos brindaba y se me quedó grabado algo muy interesante que en aquellos folletitos del 94 probablemente se habían impreso y llegaron a nuestras manos como la primera promoción de turismo. Recuerdo mucho que en un apartado de ese folleto decía, el turista viaja por las tres C, la C de casa. El turista viaja por conocer, que es la prioridad fundamental, por comprar y por comer. Entonces, yo digo, qué interesante, esto se dijo hace 15 años, pero no pierde vigencia. Nosotros viajamos por conocer, por comer y por comprar. ¿Cómo satisfacemos esa necesidad de conocer? Estando en el museo, incorporando información nueva a nuestra mente que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Imaginemos un padre de familia que nunca antes ha ido a un museo, de repente de una condición humilde, pero visita un museo, recibe la información de un guía, puede tener información para tomar una decisión y decir, mi hijo puede ser un guía de turismo en el futuro y de repente hasta que logre hacer o estudiar más alguna otra profesión, puede empezar incorporando esa información a su vida y transformar su realidad, ¿no? Entonces, conocer. Luego pensemos en comprar. Cuando nosotros vamos a cualquier parte del mundo, pequeña, regional, local, nacional o internacional, siempre queremos materializar la experiencia de visita. Y la materialización de la experiencia de visita turística se da por un souvenir o una artesanía, un bien material pequeñito que alguien haya podido producir, un grupo de artesanos con larga trayectoria de producción artística o el mismo museo organizado para tener sus publicaciones o de repente estos materiales de oficina y escritorio, lapiceros, separadores, libreta de notas que nos permitan llevar a casa un poco del museo. Y terminamos con la tercera C, que sería la C de comer. ¿Quién más que un peruano sabe qué tan importante es la comida para nosotros en este país? Celebramos comiendo, estamos tristes, también nos sentamos en torno a un plato de ceviche, en torno a un plato tradicional o no tan tradicional, pero nos junta y nos cuenta una historia. Nuestra gastronomía cuenta nuestra historia. Siendo así, los museos podrían incorporar esa C tercera que amplía, que expande la experiencia de visita. Y en ese sentido, deberíamos
pensar e incorporar la idea, por ejemplo, de estos cafés. Tal vez un restaurante, si es que tengamos un museo demasiado grande, pero empezar por una cafetería pequeña en donde podríamos tranquilamente vincular ese espacio con productores locales, con también seguir educando en la cafetería, porque tenemos café de tal o cual región, de tal o cual tipo, con actividades de economía circular, bueno, en fin, una serie de detalles. Asimismo, el equipamiento, ¿no? Necesitamos hoy por hoy, por ejemplo, equipos de bioseguridad. Díganme si hoy, a partir del 2021, el que viaje y el que visite un museo, lo que va a pedir de principio es, ¿tienen protocolo de seguridad? ¿Tienen un termómetro que me puedan medir la temperatura al momento de ingresar? ¿Tienen un tópico donde me pueden ayudar si es que sufro una descompensación? Y si es que llegué bien al museo, pero tengo un poco de alergia y empiezo a estornudar y para no incomodar al resto, tengo una mascarilla que me puedan auxiliar en el momento. Estas cuestiones se tienen que empezar a considerar para generar atractividad a un museo. Asimismo, las instalaciones que podrían ir desde zonas de investigación, espacios de exhibición, archivo, ¿no? Cafetería y souvenirs. Cuando hablaba del top 10 de los museos en el mundo, les había comentado que he tomado al Museo del Louvre como el gran ejemplo de un museo atractivo. Yo creo que este es uno de los museos, probablemente el Smithsonian es el más grande y con mayor oferta cultural educativa que puede existir, pero el Museo del Louvre es el más deseado por visitar por el turista potencial y el más visitado por el turista internacional, nacional también. Imagínense, este museo recibe 9 millones 600 mil turistas al año. Prácticamente solo Louvre recibe los 9 millones de turistas que nosotros recibimos en el Perú. Imaginen esa comparación. Es tremenda la visita, la demanda para este lugar. Y, por supuesto, genera un desafío enorme. ¿Cómo manejar 9 millones y medio de turistas? Necesitamos protocolos, sistemas, pensar en cómo organizar los desechos sólidos de tantas personas, programación de horarios, señalización. Y estos 9 millones y medio de personas tienen como objetivo fundamental visitar la sala donde se encuentra la Mona Lisa. He visto mucha gente que bloguea respecto a atractivos turísticos, gente que da mucha información, la verdad, respecto a lo que está pasando en el mundo. Y incluso ahora hay tips de viajeros expertos de cómo hacer, en qué horarios la Mona Lisa la puedes encontrar con menos gente para poder disfrutarla como de manera más personal, como si la tuvieras solo para ti. Miren lo que significa ser un museo atractivo. Louvre tiene una interesante página web que brinda una cantidad de servicios interactivos y en línea. Hoy por hoy, por supuesto, está cerrado por la pandemia de COVID-19. Además, Francia fue uno de los más golpeados, y en especial París. Pero aquí la información, si tendríamos el lujo, la oportunidad de estar en Francia y queremos hacer esta visita, lo primero que tenemos que hacer es visitar la página para poder identificar cuáles son las condiciones de visita. Hay un calendario, es mucho mejor, según lo que he podido ver de los programas respecto a este museo, es mucho mejor comprar las entradas por internet, lo que asegura tu ingreso, y por otro lado evitas estas colas para las compras directas en el museo. Es como que apartas tu espacio para poder ingresar. Miren, este museo tiene una entrada general de 17 euros y hay una entrada que incluye una mayor cantidad de exhibiciones de 27 euros. Asimismo, el Louvre tiene una gran cantidad de servicios que considerar.
Puedes planificar tu visita de manera personal, hay actividades y tours, exposiciones y eventos, colecciones y Palacio del Louvre, y hay un programa de aprendiendo sobre el arte, ¿no? Asimismo, quería mostrarles esto. Miren, si hacemos un clic en actividades y tours, tenemos guía de audio. Esta es la que les mencionaba. Si logran ver en el cuadrito primero aquí de la guía de audio, estas jovencitas tienen este aparato tecnológico que nos ayuda con estos audífonos a escuchar la descripción que el museo ha organizado para que de manera personal uno conozca sobre esa pintura en particular y las demás que existen. Entonces, esta, por ejemplo, es una forma, pero no se abandona la idea de las visitas guiadas con un guía como director de grupo, ¿no? El que dirige la experiencia y organiza los mejores recorridos. Yo creo que una de las desventajas de hacer el guiado de manera individual es que, por supuesto, no te pierdes de muchas cosas que no deberías perderte en realidad. Esto me pareció increíble. Miren los cafés y restaurantes que tiene el Louvre. Debido al contexto actual, los horarios de apertura de los cafés y restaurantes están sujetos a cambios, pero hay no menos de 15 cafés, restaurantes y locales de comida para llevar ubicados en todo el Louvre y los jardines Carrusel y de Tuileries, ¿no? Este es un soporte tremendo para que la gente amplíe la experiencia de visita. Imaginemos visitar el Louvre y luego organizar un almuerzo en el mismo lugar. Por supuesto, dependiendo de todos nuestros presupuestos, tranquilamente también hay una, como los franceses la llaman, una boulangerie en los patios del museo, en donde puedes comprar un pan hecho artesanalmente y lo puedes comer en el jardín sin mayor requerimiento de un presupuesto amplio, pero amplías la experiencia de visita. Sentarte luego de una visita al museo es extender el entendimiento del museo, es seguir hablando del museo, comentarlo con tu grupo, con tu pareja, con tus amigos que fuiste, sobre qué te pareció la visita. Entonces, el museo atractivo no solo debe estar enfocado en la visita y el conocimiento de algún elemento del patrimonio material o inmaterial, sino que se debe trabajar por dotarlo de una mayor cantidad de servicios que contribuyan a mejorar la experiencia, como habíamos dicho. Y aquí les presento nuestro maravilloso museo y emblemático Museo de Arqueología y Antropología e Historia de la UNT. Este es un mudo gigante de 80 años. Yo tuve la enorme satisfacción de participar de su aniversario número 80 y qué silencioso trabajo ha hecho, pero significativo. Hermoso patio en el que han ocurrido una serie de acontecimientos y los servicios que este museo nos presta. Miren los interesantes servicios de guiado, seguramente algunos detalles que se me pueden ir, pero quiero destacar este programa del Museo de Arqueología y Antropología que el museo abre de noche. Esto yo creo que significa dotarle de más atractivo al museo. Cuando cambiamos el horario de visita, ampliamos la expectativa y también la satisfacción. Definitivamente, este ha sido una interesante actividad que le dota de atractividad a este interesante e histórico museo de nuestra UNT. Quise mostrarles aquí algunos detalles. ¿Cómo nos ven los turistas? Y lo mejor para analizar cómo nos ve un turista, bueno, en mi opinión, por lo menos a mí siempre me gusta consultar TripAdvisor, que es una plataforma en donde el turista que visita, pues presenta, expone su experiencia de manera directa y clara, a veces hasta muy desencarnada, pero bueno, aquí he encontrado reseñas siempre positivas para el museo. ¿Qué dicen los viajeros? Una exposición bien montada de orfebrería Moche. Miren aquí, tenemos en opiniones. Hay 96 opiniones que se han dado en este punto del museo. Ya les decía que esto es sobre la base de TripAdvisor. Y de esos 96, tenemos 28 que plantearon que el museo es excelente. 40 que determinaron que el museo es muy bueno. 21 que es regular,
6 que es malo y solo 1 que es pésimo. Yo creo que, por supuesto, ahí hay mucho pan por rebanar. Esto es un somero análisis bajado directamente de esta plataforma, pero quiero destacar que 68 personas, incluidos, hasta podríamos hablar de lo regular, pero 68 personas están considerando al museo como excelente y muy bueno. Yo creo que estamos muy bien calificados. Miren, ¿qué dice esta señorita Lali 912? Se encuentra en el centro histórico. Tenía antecedentes de lo importante que era visitar el museo para tener una visión más amplia de las culturas preincas de la zona. Visité el museo en julio, entre otros detalles. Miren, este joven Roger L., uno de los museos más representativos de Trujillo, a pesar de tener cosas por mejorar en cuanto a infraestructura, tiene un muy buen material, ¿no? Trujillo es famoso por la gran cantidad de hallazgos arqueológicos. Se decía que cualquier promontorio era una huaca en potencia, lo que motivaba a los huaqueros a saquearlas, ¿no? A realizar excavaciones. Hablan positivamente del Museo de la Antropología, Arqueología e Historia de la UNT. Esto es lo que están diciendo los turistas prioritariamente nacionales. Y bien, hemos llegado a las conclusiones de esta presentación. Quiero hacer la reflexión respecto a estos puntos. Los museos, la conclusión 1, los museos son los clásicos transmisores del valor de la cultura que salvaguardan. ¿Qué sería de una sociedad sin un museo? Yo creo que es necesario empezar a potenciar y a transmitir la importancia de un museo entre nuestras comunidades. Queridos amigos, nuestros principales consumidores o nuestro principal público involucrado deberían ser los trujillanos. Necesitamos que esto se empiece a ampliar. Imaginemos un programa social que el museo emprenda, en donde trabajemos con las mujeres. Tenemos un país conocido por los altos índices de violencia en contra de la mujer. ¿Qué les parece si tendríamos un programa en donde se desarrolle visitas guiadas al museo con mujeres, probablemente maltratadas o no maltratadas de ese rubro, pero cuánto ayudaría a resolver una serie de elementos en su autoestima? Mirar tener un panorama distinto del país, distinto del mundo, y qué significamos nosotros como mujer dentro de este gran y enorme realidad que es Trujillo. Cuando hablamos de la conclusión 2, hablamos del museo atractivo. La condición para que un museo sea considerado un atractivo es la calidad y diversidad de los servicios. He ahí la principal vinculación con el turismo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, mis visitas a los museos de Chiclayo. Yo considero que tienen excelentes expresiones de museos atractivos allí, ¿no? Uno de mis favoritos, el Museo de Tucumán, por ejemplo, que lo he visitado desde cuando era pequeñito y tenías solamente la primera parte en donde se ha conservado todavía, creo, y luego podías hacer la visita al sitio arqueológico, pero cuando he vuelto sola y con mis estudiantes, he podido notar ese contundente mensaje que nos da ese museo, ¿no? Lo interpretativo, los lugares hermosos para sentarte y tomar aire y retomar la visita, espacios que nos ayudan a ver el lado positivo de la vida en realidad. Necesitamos seguir incorporando cuestiones relacionadas a las 3C, conocer, comer y comprar. Una conclusión respecto al turismo cultural. El destino turístico Perú tiene una vocación turística cultural, teniendo como principal recurso turístico seleccionados a los sitios arqueológicos y en segundo lugar los museos. La gente conoce Machu Picchu, pero quiere visitar un museo para ver lo que no pudo encontrar en Machu Picchu. La gente visita el Huaca de la Luna, pero está asociada la visita de Huaca a su museo, porque es allí donde va a encontrar los artefactos que los arqueólogos y los profesionales rescataron, conservaron y ahora los están exhibiendo.
Entonces, la vocación turística del Perú como destino es eminentemente cultural. Tenemos gran diversidad de flora y fauna, pero nosotros hemos nacido como un destino cultural. Necesitamos considerar que ese es nuestro atractivo fundamental y en torno a ese tenemos que desarrollar atractivos de naturaleza o de experiencias respecto a la cultura inmaterial. Y por último, respecto al Museo de Arqueología, ahí me faltó algunas detallar en el punto. El Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la UNT salvaguarda la cultura material e inmaterial de la región, pero requiere de una mayor gama de servicios que enriquezcan la visita. Yo considero que lo que se está haciendo es correcto, que se está haciendo, como decía, un trabajo muchas veces silencioso, pero contundente, transformador. ¿Cuántos jóvenes, cuántos estudiantes, cuántos escolares, cuántas madres de familia, padres de familia han ido al museo y han generado nuevas ideas para sus vidas? Nuestro museo ha cumplido con su función fundamental de ser un museo transformador de la sociedad, pero creo que necesitamos para el futuro ir pensando en pequeños proyectos que asocien a estas situaciones de, por ejemplo, una cafetería interesante. Imagínense ese maravilloso escenario que tenemos histórico de esta Casa Risco que puede ser aprovechado de algún modo. Por otro lado, considerar la idea de la artesanía. Recuerden que la gente siempre quiere materializar su visita. Necesitamos algún espacio donde se pueda poder vender y el turista llevarse un recuerdo del museo. De cualquier manera que se haya desarrollado, va a seguir ampliando esta visita turística, va a generar recomendación y va también a lograrse que el turista retorne y haga una segunda visita. Yo creo que hay enormes oportunidades para hacerlo, por supuesto, desde teniendo en cuenta la normatividad del museo asociado con la UNT y mirar la manera, pero creo que tenemos esas tareas por desarrollar en el futuro y hacer cada vez más atractivo a este emblemático e histórico museo de nuestra querida UNT. Finalmente, quería decirles que en estos momentos en los que el país ha atravesado una crisis política, una crisis sanitaria, una crisis económica que todavía no resolvemos, lo que necesitamos es encontrar los valores, esos elementos fundamentales de nuestra historia y de nuestra cultura que nos inspiren a transformar en el país. Creo que nos queda clarísimo lo que hace la educación con las personas. Nosotros educamos o nos educamos en nuestros centros de formación desde el jardín hasta la universidad, si es posible, pero el museo también educa, el museo también cambia. Y siendo así, estamos desde la educación y desde esta plataforma de los museos fomentando un nuevo peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena, por tan excelente disertación. Felicitaciones en nombre del Museo de Arqueología. Y voy a dar lectura de algunos comentarios que nos han escrito las personas que están conectadas en esta transmisión en vivo. Hay una pregunta, dice Diana Reina Castro. ¿Qué museos recomienda para niños acá en Trujillo? Muy bien, gracias a Diana por la pregunta. Bueno, yo creo que empezaría, por supuesto, todos sabemos que tenemos un museo del juguete. Yo creo que este está muy dedicado a ese segmento. Por supuesto, he llevado a mis sobrinos a este museo y en realidad es bastante interesante y logra la función pues de entretenerlos y darles información. Pero también considero que el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la UNT tiene una
posibilidad de ser visitado por este segmento y que seguramente ustedes, Lili, tienen mucha experiencia manejando grupos de escolares, por ejemplo. Recuerdo mucho haberte escuchado comentar esas interesantes experiencias, ¿no? Yo destacaría a estos dos en nuestra región. Sí. Ángel León dice, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos con la comunidad trujillana del norte y del Perú. Wilson Pueyes nos escribe, dice, excelente fomentar la importancia no solo histórica, sino contemporánea de nuestra cultura. José Moreno Rodríguez dice, saludos, profesora Elena, muy interesante y bien explicada su disertación. Regulo Franco también nos escribe, dice, felicitaciones, doctora Elena, por su exposición inspiradora y problemática de la cuestión. Tiene una pregunta, dice, ¿qué opinión tiene sobre la gestión turística en Chan Chan como patrimonio de la humanidad? Bien, muchas gracias por la pregunta. Gracias por el tiempo de cada uno de los asistentes también en este evento. Bueno, yo conocí Chan Chan desde dentro cuando trabajé como consultora y como ya había comentado en la disertación, y en realidad podría decir que Chan Chan es un universo, ¿no? No estamos hablando de un solo elemento, sino pues de una gran gama de sitios arqueológicos, de procesos. Yo creo que ahí hay mucho por investigar. Desde mi punto de vista de la especialidad, que es a lo que me abordaría el tema, es que yo creo que en Chan Chan lo que nos hace falta, por ejemplo, es empezar a organizar nuevos recorridos, ¿no? Necesitamos establecer también un guión. Ahora mismo no sé cómo hayan avanzado las cosas, probablemente ya se hayan hecho, pero considero que los guiones son elementos fundamentales para atender al turista. Se necesitan mejorar servicios también, ¿no? Entiendo que hay una serie de trabas burocráticas que no nos dejan hacer estas cuestiones, pero definitivamente espero que eso ocurra en el futuro. Chan Chan es un emblema de la región. La gente nos conoce a la libertad por Huaca de la Luna, Chan Chan y, por supuesto, Magdalena de Cao con la emblemática Dama de Cao. Considero que la gestión turística debe estar enfatizando en la generación de servicios, de equipamiento, que trate al turista como un cliente para que se sienta satisfecho de su visita. Nosotros de por sí amamos a nuestro país. Si somos peruanos que viajamos por Perú, como nos presenten el sitio turístico, lo vamos a valorar, lo aquilatamos como propio. Pero consideremos que estas personas están pagando por un servicio, necesitan baños organizados y limpios, necesitan zonas donde descansar, la sed de comer, que es muy importante, y la de comprar. Esos elementos tenemos que asociarlos y considerarlos para mejorar una visita turística, no solo en Chan Chan, sino también en otros escenarios. Gracias. Luego, Yanina Cruz nos dice, Miss Elena, felicitaciones por su exposición y nos pregunta, ¿de qué manera se podría relacionar el marketing digital para poder incrementar el turismo en los museos post-COVID-19? Agradezco a Yanina y en su persona, agradezco a mis estudiantes que espero estén escuchándome por allí. Pues Yani nos plantea una interesante idea, ¿no? ¿Qué ha hecho COVID con nosotros? Nos ha llenado de miedo, de preocupación, pero ha cambiado nuestros hábitos. Díganme ustedes si hoy, si hace 10 años nosotros pensábamos hacer reuniones, conferencias, tomar decisiones de manera virtual, firmar documentos digitalmente. No, era imposible. Yo creo que hasta se discutía la funcionalidad o la veracidad de un documento que devenía de una maestría virtual, por ejemplo. No, la maestría virtual no funciona. Hoy las cosas han cambiado. Y así como han cambiado en la educación, también han cambiado en el turismo. Y tranquilamente lo que nos dice Yanina podría ser una interesante propuesta. El marketing digital
para no solo museos, sitios turísticos, atractivos, hasta que los turistas pierdan el miedo y hasta que el destino esté organizado, mantenga los protocolos de seguridad, estemos implementando todos esos protocolos, debemos captar la atención del turista a través del marketing digital. Por ejemplo, lo que está haciendo el museo. Yo creo que el museo ha mantenido a su público objetivo informado y expectante desde que la pandemia inició. No, es como que no se canceló la idea, bueno, ya no tenemos gente que viene al museo, ya no tenemos qué hacer. No, yo creo que ustedes, por ejemplo, están utilizando de manera estratégica las plataformas digitales para conectarse con su público. Y ahora que no pueden visitar, siguen estando vinculados al museo. Entonces, Yanni, coincido con, si es que tal vez estoy pensando que esa sea alguna propuesta de tesis tuya, si estás por ese camino, me parece súper interesante y por supuesto se adapta a la época. Yo considero que la tecnología no vino para el momento, vino para incorporarse a unos nuevos hábitos de vida. Gracias. Mini Piedra escribe: felicitaciones, profesora Elena Zapata, excelente exposición. Gracias a la señora Mini. Nos consultan tu opinión sobre si sería conveniente promover un museo regional de cultura y tradición en Trujillo. ¿Cuál sería tu opinión? Desde mi punto de vista de licenciada en turismo, yo creo que mientras más atractivos existan en el destino, hay más oportunidad de ampliar la estadía. Y eso es con lo que estamos intentando lograr hace mucho tiempo. Recuerden que nosotros tenemos un rango de visitación de 2 días, a veces hasta 1 día y medio. Entonces, con más atractivos, podemos retener más al turista. Entonces, un museo siempre es bienvenido, creo yo, porque con tanta diversidad de las expresiones materiales e inmateriales de nuestra cultura, yo creo que tenemos sobrada información y bienes, tanto inmuebles, muebles, para poner en un museo. Por supuesto, he participado de algunos proyectos también con amigos arqueólogos y sé que no es algo tan simple que de hoy para mañana eso ocurra. En mi posición, excelente, que exista uno más. Incluso ir desarrollando algunos asuntos específicos, ¿no? Bueno, eso sí, no sabría decir desde el punto de vista técnico, pero por ejemplo, he visto en Cusco el Museo del Chocolate, el museo de tal o cual detalle. Entonces es como que se ha pormenorizado el asunto del museo. No sé si eso está absolutamente reglamentado, pero turísticamente atrae, genera interés, ¿no? Yo diría, por ejemplo, hace mucho tiempo que viajaba por la región y en especial por la Sierra de la Libertad, yo miraba con mucha nostalgia cómo se vestían las mujeres del Ande. Sus formas de vestimenta, sus aditamentos del cabello, cómo llevaban el sombrero, una serie de elementos que se veían en estas zonas. Y yo soñaba con la idea, no de repente de un museo, sino de un centro de interpretación de la vestimenta de la mujer andina. Estas cuestiones pueden parecer como muy pequeñitas, pero en realidad empiezan a generar interés. Si está amarrado a un, digamos, a un fin mayor, esto sería significativo. Un museo de la regional o un museo de la cultura regional, pues sería fabuloso para ampliar la visitación a este destino que hace muchos años ya lo requiere. Claro. Luego nos dice Reinaldo Ríos Cerdán: felicitaciones, profesora Elena, espectacular su charla. Los esperamos con sus estudiantes en Nicán y en el Museo Sitio Chan Chan. Un fuerte abrazo. Gracias, Reinaldo, por tu tiempo y por tu participación. Finalmente, Enrique Vergara Montero, el director administrativo, nos escribe: estimada doctora Elena, nuestro agradecimiento por su amabilidad y admirable profesionalidad, por su valiosa conferencia relacionada a estos maravillosos organismos vivos
los museos. Para nosotros, los trabajadores de museos, es una felicidad compartir y solucionar los problemas, aún así con estas limitaciones que tenemos que enfrentar. Muchas gracias por su querida presencia. Muy amable, gracias a usted por la invitación. Yo agradezco también por darle espacio a nuestra profesión dentro de este gran mundo que son los museos. Muy agradecida por eso también. Bueno, concluimos con la lectura de los comentarios y preguntas y agradecemos nuevamente, Elena, por la conferencia y doy paso para tus palabras finales, por favor. Muchas gracias, querida Lili. Somos colegas y una de mis grandes satisfacciones es que nuestra participación como profesional esté vinculado a estos escenarios, no solo los museos, sino también otros atractivos, otros espacios en donde hacemos patria como todos los otros profesionales y tratamos de transformar este país en un mejor país. Yo, mis palabras de agradecimiento, definitivamente. Yo he organizado eventos de manera presencial muchas veces y sé lo esforzado que es. Sé cuánto uno invierte de tiempo, de preocupación, que las cosas salgan bien. Así que cada evento que se hace, presencial o virtual, tiene detrás toda una gran cantidad de personas y de esfuerzos que se deben reconocer. Reconozco ese esfuerzo, he seguido sus eventos, felicito esa constante vinculación del museo con la sociedad y, por supuesto, me declaro una fan de los museos. Muchas gracias por el tiempo, muy amables. Bueno, por último, agradecemos a todas las personas que han estado conectadas en esta transmisión en vivo y también asimismo les invitamos para el próximo viernes, igual a las 7 de la noche, continuamos con nuestro ciclo de conferencia. Muchas gracias. Buenas noches.